Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tras Bastidores. Quería hablar de la lucha libre de Puerto Rico. Obviamente con que pues no haya lucha libre en Puerto Rico activamente, hace un poco más complicado crear contenido nuevo dentro de la página, pero sé que mucha de la gente que me sigue por ello. Sé que gracias a los diferentes videos especiales sobre WCW y otros temas ha llegado gente, pero sé y estoy súper consciente que la lucha libre en Puerto Rico es uno de los temas principales, y aunque sé que pues mucha gente no está tan pendiente de esto, pues quería seguir creando un poco de contenido para ese sector y para los que me siguen de esto, además de que pues me parece que es una data importante. Y quería hacer algo diferente porque muchas veces yo hago los top 10 o los conteos de los mejores campeones, los mejores shows, las mejores luchas, basándome en el overall. Cuando digo en el overall es basándome en toda su existencia. Hemos hablado de datos de campeonato universal, hemos hablado de buenas corridas de campeonato universal, pero me parece que a la hora de hablar del título universal hay que comentar sobre una gente que sí han tenido buenas corridas y tal vez no el hecho de que hayan habido corridas legendarias hace muchos años atrás lo opacan. Así que yo decidí hablar de los mejores campeones universales en los últimos 20 años. La mayoría de, como lo voy a decir, en el orden de los que pienso que han sido los mejores. Me estoy dejando basar desde enero del 2000 hasta hoy, o sea, contando hoy mismo. So que comenzamos obviamente con Carly Colón, que fue campeón en enero en enero del 2000, y el campeón actualmente Orlando Colón. O sea, ese es el time frame que voy a cubrir. Antes de empezar a hablar de los mejores campeones universales en los últimos 20 años, quiero decirles que a mí me gusta recomendar contenido. Hay un podcast muy bueno para los que son fan de la lucha libre en Puerto Rico, Wrestling Empire. Los puedes buscar por Apple o por cualquiera de las plataformas de podcast. Tuvieron una entrevista con Chicano y Denis Rivera hablando de su lucha del Gold Mine Match en IWA. Dieron muy buenas declaraciones, un muy buen podcast. Así que si realmente ustedes escuchan podcasts de Estados Unidos de ese estilo, en donde luchadores hablan o creativos hablan sobre cómo se hicieron varias cosas, ese es uno. Así que les recomiendo de gran manera ese podcast. Volviendo acá, se pueden suscribir a mi Patreon. Hay contenido nuevo allá y va a seguir habiendo contenido nuevo. La segunda parte de WCW está arriba. Hay varios videos arriba. Lo próximo que viene el viernes es voy a hablar de la carrera de Triple H a longitud, como celebración de su 25 aniversario como luchador en WWE. Y obviamente pues vamos a hablar de todo un poquito, pero y las próximas semanas pues es Money in the Bank y por ahí para abajo, más temas que ustedes me sugieran de la lucha libre en Puerto Rico. Pero vamos a arrancar, y obviamente no quiero poner posición número 10 porque sé que me voy a pasar de 10 luchadores, pero voy a hablar primero de Eddie Colón. Eddie Colón fue campeón universal en 5 ocasiones durante los años 2005 a 2007. ¿Por qué tengo a Eddie tan bajito en esta lista? Y esto no lo hace que sea malo, pero Eddie tuvo un ascenso de carrera distinto al de Carly Colón. Eddie fue trabajando poco a poco, además de que era súper joven, junior completo, con Rey Mysterio. Poco a poco se fue puliendo. Considero que mucho crédito para Eddie en haber trabajado con gente como el Bronco, Huracán Castillo. Había mucho veterano cuando Eddie estaba, y tal vez esto lo pulió un poquito más. Tal vez cogió ese piso en la lucha libre en Puerto Rico que tal vez Carly lo tuvo menos tiempo, que pues Carly alrededor estuvo del 2000 al 2003 luchando acá y ya sabía la WWE. Eddie pues tuvo más tiempo de estar acá y pulirse y todo, además de que Eddie, una vez Carly se va, está en el intento de llenar esos zapatos que tal vez Carly estaba en camino a llenar
como el estelarista, considerando que también IWA estaba compitiendo en esto. Me parece que Eddie no tuvo corridas malas, sí tuvo corridas cortas. Muchos intentos de hacerlo a él el top babyface, pero tal vez la época en la que estuvo le cohibió de tener tal vez una mejor corrida como campeón universal. Creo que en la época donde esto sucede, años de 2005 a 2007, había mucha transición en WS por ahí. Luego llegó Shane, ya estaba empezando a llegar gente de IWA para allá. Habían otros experimentos que estaban intentando hacer para que funcionaran dentro de la empresa en ese entonces. Eventualmente pues llega la rabia y todas estas cosas, pero Eddie Colón me parece que fue un buen campeón universal dentro de las circunstancias, y por eso lo pongo en este listado. En la posición siguiente a él voy a poner a Mighty Ursus. ¿Y por qué pongo a Ursus aquí? Mucha gente pudiera pensar que estaba más arriba, yo lo pongo un poquito más abajo, por la simple y sencilla razón de que todo lo que lo baja aquí fue su primer reinado como campeón universal. Mighty Ursus fue campeón universal en 3 ocasiones, y en su primer reinado fue tal vez un intento de quitarle el campeonato a Savio Vega, que había retomado su personaje de TNT, y eventualmente lo pierde muy rápidamente. No se le dio ese break que se le da en su segundo reinado universal, que me parece que fue bastante bueno, que aquí es como cuando ataca a Carlos Colón, cuando había ganado la copa del campeón del Hall of Fame de WWE, en su feudo con Carlitos, que lo derrota en aniversario, y ese paso arrollador junto con la agrupación de los Templarios y con Juan Manuel Ortega, eso le hubiera hecho mucho beneficio a Ursus, o que hubiera sido consecutivo de su primera corrida. Al eso no estar ahí, pues le quito un poquito de crédito. Además que la otra corrida que tiene Ursus como campeón universal fue con Rey González de asociado. Ursus es bueno, pero obviamente tiene el conflicto de que tal vez para mí, y este probablemente es mi criterio para medir, es buen luchador, pero muchas veces en los feudos que le tocó durante estos reinados universales no tenía esa capacidad de poder demostrarlo. Obviamente él no es el del micrófono casi nunca, es Juan Manuel Ortega. En ese entonces, ahora ha sido Pedro Portillo, siempre ha tenido manejador, y tal vez los feudos en ese entonces pues no le ayudaron mucho a que yo lo tenga en un ranking más alto. En la posición número 10, ninguna posición 10, creo que son 12 los que yo puse en esta lista, pero voy a ir a esta posición y me voy con el fenómeno BJ. BJ en ese entonces lo vendieron como el campeón universal más joven. BJ es otro que yo soy de los que me atrevo a decir que WWC tuvo muchos años transicionales, y cuando yo digo muchos años transicionales, fueron años en donde intentaron crear ciertas estrellas, y BJ fue uno que lo llevaban trabajando tiempo, y parte de la gerencia empezó a creer en él como un proyecto a convertirse en campeón universal, y poco a poco en este aniversario lo logra hacer derrotando a Steve Corino, y después tiene un feudo con Noriega, que regresó. Me acuerdo que llegó a tener el feudo de la guerra urbana con Chicano, que también fue bastante bueno. Así que realmente BJ no fue un mal campeón. Siento que BJ se convirtió en mucho mejor luchador más adelante, en ser más completo. Creo que si más adelante en su carrera le hubiera tocado la oportunidad de ser campeón universal, tal vez como Rudo, con las habilidades en el micrófono que demostró más tarde, hubiera sido tal vez mucho más efectivo. Pero soy de los que pienso que fue campeón universal joven en su carrera, y tal vez nunca tuvo esa oportunidad de volver a ser campeón universal dentro de WWC para revalidar esa oportunidad de tener tal vez hasta un mejor reinado. En la posición número 9 tengo que poner voy a seguir con los números, el chico ilegal, el Chicano. Chicano tuvo una corrida no tan larga con el campeonato universal, pero creo que lo que logró hacer con el campeonato universal bastó. Y yo soy de los que pienso
y lo voy a decir siempre, tú no tienes que tener el campeonato 1000 veces, tú no tienes que tener el campeonato excesiva cantidad de tiempo. Simplemente lo que tienes que hacer con él es, o al menos, además de elevarlo y hacerlo sentir importante, es que esas luchas se sientan como algo grande, es proyectarte como un campeón. Y Chicano es un tipo probado para la época en que se convierte campeón universal. Ya Chicano había sido Grand Slam en IWA, casi había tenido el Grand Slam de WWC para ese entonces, ya había sido campeón de Puerto Rico, derrotó a Carlitos Caribbean Cool, lo cual es una buena victoria, y pasó luego a tener un feudo con Mr. 450 en una tremenda lucha de reglas extremas que tuvieron, y en varias series de luchas que tuvieron entre ellos, que fue muy muy buena. Y no solo se elevó Chicano como un performer que puede ser estelarista en WWC, sino que fue un tipo que pudo elevar a 450, que ya venía con este auge de las luchas con Carlitos, al siguiente nivel. Así que Chicano yo lo pongo en esa posición, y soy del grupo que piensa que Chicano debería tener una corrida más con ese campeonato. Creo que lo puede hacer muy bien. El otro campeón universal del cual voy a estar hablando aquí es de la amenaza Bryan. La amenaza Bryan, al igual que Eddie Colón, como mencioné, fue otro de estos experimentos de esa época del 2005 al 2007 por allí, donde básicamente Bryan había estado en IWA con Zona 101, pero Bryan cambia su personaje a ser un rudazo en WWC, acompañado con Rico Suave y por el papá de Rico Suave. Eventualmente se convierte en campeón universal, tiene buenas luchas, pega sus frases de lo de métete eso en la cabeza, me que trefe. Bryan fue 3 veces campeón universal durante ese tiempito, y creo que lo hizo bien. Otra cosa que lo afectó, y ahí sí es mi pensar, es que Bryan, además de todo, obviamente las lesiones que lo afectaron, tuvo no la mala suerte, ¿verdad? Pero sí, cuando eres rudo y te siguen llegando estrellas del otro lado mientras tú estás siendo el campeón rudo, es bien probable que termines perdiendo esos campeonatos. Por ejemplo, Shane llegó, regresaron varios luchadores que estaban en IWA, Totally Line, llegó Apolo, llegó toda esa gente, y en ese aspecto soy de los que pienso que eso sí afectó un poquito a que Bryan no se convirtiera eventualmente en campeón universal una vez más, o tener mejores reinados como campeón universal, precisamente porque tenía otros luchadores técnicos que estaban esperando esa oportunidad de ser campeones universales, y había que exponerlos porque, por decirlo así, podían ser más taquilleros que él. El otro campeón universal del cual voy a estar hablando es Chris Angel. Chris Angel es un luchador, y este es especial porque quiero decir varias cosas, porque no sé cuándo vuelva a tocar el tema de Chris Angel dentro del canal. Pero Chris Angel es un tipo que tenía el look adecuado, creo yo que, Chris Angel es de los pocos luchadores de ese tiempo que se veía como un luchador que podía haber tenido un éxito en su carrera fuera de Puerto Rico. Tenía ese look. No era mal luchador en el micrófono, le hacían falta bastante, pero yo creo que con un manejador o algo eso se hubiera resuelto, y eventualmente pues, él explorar un poquito el micrófono poco a poco. En IWA tuvo buena corrida, pero fue en sus últimos tiempos. Después fue a WWC y obviamente pues se convierte en campeón universal. Fue casi 200 días campeón universal. Tuvo buenas victorias, tuvo la racha esa de victorias consecutivas, de semanas consecutivas defendiendo el campeonato y ganando el campeonato y todas esas cosas. Siento que si tal vez hubiera quedado más tiempo en la empresa, hubiera logrado tener algún otro tipo de reinado dentro de ella, pero su tiempo fue bastante corto en WWC. Yo no creo que estuvo más de 2 años, pero pues hizo bastante con su campeonato universal. Creo que pudieron haber hecho
mucho más, pero lo pongo aquí porque siento que su reinado fue bastante sólido, así que por eso está en esta lista. Ahora vamos a hablar del rebelde Noriega. Noriega fue uno que estuvo, primero vamos a hablar la clara. Noriega comienza en IWA y hace su nombre en IWA y hizo pareja en IWA, y después llegó entonces a WWC y empezó como pareja ya con Chris Joel, y eventualmente pues se rompen, y poco a poco Noriega pues fue encontrando ese estilo que después pues lo perfeccionó. Pero Noriega poco a poco empezó a venderse muy bien como rudo. Después hicieron el torneo aquel para sacar el campeón universal, donde yo creo que todo el mundo podía pensar que Orlando Colón iba a ganar, y quien gana es Noriega, cuando coge este rol nuevo como el discípulo de Rey González. Básicamente vemos un Rey moverse a otras cosas y darle ese espacio en el estelarismo a Noriega, lo cual me parece que en ese entonces fue muy bueno. Rey estaba haciendo otros feudos importantes y seguía haciendo de las cosas importantes de WWC, pero el foco principal era el campeón universal, Noriega, y creo que tuvo buenos feudos con Shane, con Orlando Colón, y creo que lo hizo bien como campeón, e incluso con BJ tuvo buen feudo también. Por eso lo pongo acá arriba, porque creo que Noriega en ese rol de rudo como campeón, la empresa apostó mucho por él y creo que lo hizo bastante bien. Tal vez con muchos de ellos, este es el caso de muchos de estos luchadores, y yo creo que es algo que no se daba tanto en épocas previas, y por eso quise hablar un poco de los datos de estos 20 años, porque en otros momentos los luchadores, aunque anteriormente no brincaban, se quedaban en la empresa o se iban a otros lados o salían de la lucha libre. En estos tiempos las corridas de estos luchadores en el top eran de 2 años, y pues ahí era que podían contar con alguna buena corrida. Hay muchos luchadores que han sido campeones múltiples veces y no han tenido corridas destacadas. Eso pasa muchísimo. Por ejemplo, yo puse aquí, Eddie tiene 5 y sí lo pongo aquí, pero lo pongo más por el overall, no porque haya tenido una super corrida en alguna de ellas. Y creo que muchos de estos luchadores que han estado menos tiempo en la empresa se ven afectados por esto, pero Noriega tuvo buenas corridas en 2 de esas ocasiones. Incluso Noriega fue campeón universal, se fue a IWA y regresó y ganó el campeonato universal, así que le dieron bastante para arriba a Noriega. Ahora voy a hablar del único extranjero en esta lista de campeones universales, y voy a hablar de Steve Corino. Steve Corino fue varias veces campeón universal, pero Steve Corino fue uno que, además de ser buen luchador, de tener buen micrófono, de ser un buen rudo, tenía labores también detrás tras bastidores de la empresa. Pero Corino fue un tipo que yo creo que ayudó mucho en esta época a desarrollar talento. Y cuando digo desarrollar talento, fue a que Orlando Colón mejorara y se sintiera como un estelarista. Durante este tiempo también que estuvo Corino, Noriega estaba por allí, BJ estaba por allí, y fue un buen campeón universal, defensor con victorias importantes, con feudos importantes y con defensas de campeonato importantes, pero también ayudó a establecer talento. Y en sus corridas todas tuvieron bastante duración, no solo porque fuera extranjero, sino porque muchas veces el rudo conserva más el campeonato por más tiempo que el técnico. Eso es algo normal en la lucha libre en general, y yo creo que Corino tuvo una muy buena corrida con WWC, así que por eso lo tengo acá arriba. Ahora yo creo que vamos a hablar del top 3 de campeones universales, el top 4, pues me quedan 4, y voy a hablar de Gilbert primero. Gilbert ha tenido una buena corrida con el campeonato universal, aunque ha sido 3 veces campeón universal, una como el Super Fénix, que ganó, le quitó el campeonato y obviamente lo retiró de la lucha libre por un tiempo a Rey González.
La otra corrida fue una que yo creo que afectó mucho el que pasó a destiempo. Y cuando digo a destiempo, Gilbert debuta en el 2010, tiene un 2011 extremadamente destacado, feudo con Sensacional Carlito, con el Invader, sale de lo del Invader, y yo creo que el paso siguiente a eso era el Campeonato Universal, y lo del Campeonato Universal no pasa hasta el febrero o marzo del año después. Y yo creo que tal vez para cerrar el año hubiera sido mejor, o sea, más meses del reinado ese de Gilbert y aprovecharlo en un buen momento. Ya cuando Gilbert fue campeón universal, sí tuvo ese campeonato un par de tiempo, pero no se sintió tan importante como yo creo que se debió haber sentido para establecerlo. O sea, a mi entender, a Gilbert lo establece más el feudo con el Invader que esa primera corrida con el campeonato universal. Después pues vimos a Gilbert ser campeón de Puerto Rico en varias ocasiones, y no fue hasta lo del Super Phoenix y después el año pasado que se convirtió en campeón universal, y ahí creo que sí tuvo una muy buena corrida donde él hizo el campeonato prestigioso, hizo retos abiertos, luchas importantes, buenos feudos, y me gustó mucho lo que hicieron con él ahí, así que a Gilbert lo pongo alto en esta lista precisamente porque creo que fue destacado. Aunque la primera corrida no fue extremadamente mala, la última reivindica mucho, y pues Gilbert es un luchador que básicamente se hizo en la última década, pero considerando que dentro de estos últimos 20 años se ha repetido muchas veces el campeonato universal entre muchos, ese tipo de cosas, pues pongo eso aquí. En la posición número 3 pongo a Carly Colón. Es verdad que Carly Colón, la primera vez que se corona campeón universal fue en el 2000, y hemos visto a Carly o Carlitos Caribbean Cool ser campeón universal en múltiples ocasiones durante estas 2 décadas. Carlitos es uno que yo creo que sus primeras corridas son destacadas porque estaba en Puerto Rico, porque con Carly intentaron hacer básicamente lo mismo que el mismo booking que hicieron con el papá, que cuando tenía un rival fuerte caía derrotado, pero eventualmente se recuperaba. Ese rival fuerte en las primeras ocasiones fue Rey González. Una vez Rey sale, pues extranjero, la invasión dominicana, o sea, el Bronco, Chiquistar, fueron gente que le quitaron el campeonato y él eventualmente recuperaba. Para mí durante ese tiempo el mejor storyline que tuvo Carly después de lo de Rey es el de Conan, que me parece que fue buenísimo. Que después pues ya Carly se tiene que ir porque va a WWE, eventualmente tiene corridas esporádicas con el campeonato universal, pero en muchas de esas corridas pues le quitaban el campeonato porque no podía defenderlo y venir a Puerto Rico. En muchas de esas veces aguantaba el campeonato hasta que viniera y eventualmente pues lo perdía, y ahí no hubo tantas corridas destacadas. Yo creo que después de que le quita el campeonato a 450 fue su última mejor corrida. Pero ¿por qué tiene que estar alto en esta lista? Primero porque las luchas más importantes del campeonato universal en los últimos años lo han tenido a él de por medio. Cuando digo luchas importantes, pues con Alberto del Río, Jeff Hardy, Rey Mysterio y 450, contra el mismo Rey González, Bobby Lashley, en fin, Carly ha estado en la escena titular por mucho tiempo, y yo creo que por eso en los últimos tiempos lo hemos visto despegarse un poco de eso para no quemarlo totalmente. Por eso es que yo en muchos videos llegué a decir que hubo una época en que WWE siento que no sabía buquear adecuadamente a Carly, y yo creo que viene mucho de esa época en donde básicamente cuando no tenían a alguien más a quien subir o algo trabajado con el campeonato universal, pues se le daba a Carly. Y creo que muchas veces sí logró hacer algo bueno con ellos, pero sabemos que Carly no está todo el tiempo aquí, así que no es culpa precisamente de él. Pero aunque pudiera estar más alto, pues lo tengo aquí. En la segunda posición pongo a Mr. 450, y mucha gente se puede impresionar por esto, pero 450 en el 2000, cuando llegó en el 2015 a la empresa, primero que ya venía con el bust, con el auge que cogió en WWE de esas luchas con Carlito y todas esas cosas. Llega a WWC, y en WWC se van all in con él, van a ir a que él va a retar por el campeonato universal,
grandes luchas con Chicano primero, le quita el campeonato universal en la jaula de la muerte. Bueno, en la jaula de la muerte no fue, sí, no recuerdo bien ahora si fue en la jaula de la muerte, pero sé que por 50 le quita el campeonato a Chicano. Eso se celebra y toda la cosa. Y en aniversario defiende el campeonato ante Carlitos Caribbean Cool, so que ahí tienes dos feudos buenos de él. Después tuvo una serie de luchas con el sensacional Carlitos, que a mi entender en Puerto Rico es el mejor rival que ha tenido 450. Llegó a luchar con Rey Mysterio, aunque no fue titular. Ellos lucharon en el Coliseo en la cancha de Caguas, en el parque de pelota de Caguas contra Rey Mysterio. Luchó 450. Después perdió el campeonato con Carlitos, pero esa corrida fue de 200 y pico de días. Defendió el campeonato, se llevó el campeonato afuera, se lo llevaba para todas partes. Creo que hubo mucho tiempo durante esa época. Por ejemplo, he hablado de muchos reinados titulares que pasaron antes, pero este de 450 se sintió como algo nuevo porque era una estrella nueva, en donde decidieron, a contrario de como dije con Brian, que tuvo varias corridas, con BJ, que tuvo 2 corridas, y esta gente finalmente a 450 le dijeron: sabes que tienes el campeonato, haz lo mejor que puedas con él. Y corrió y le dieron un buen reinado, y por eso pues lo tengo que poner en esta lista bastante alto. Sí logró ganar el campeonato en una ocasión más, pero fue una corrida extremadamente corta. Y en la posición número 1, tal vez ha tenido exceso de corridas durante este tiempo, pero no puedo dejarlo afuera, y es Mr. Rating Rey González, porque aunque mucha gente piensa que lo mejor que hizo fue cuando le quitó el campeonato a Carlos Colón, al principio de esta década, o sea, de la década no, de estas 2 décadas, en el 2000, Rey estaba súper pegado todavía. Rey tenía el feudo con Carly, estaba la familia del Milenio. Ahí tuvo corridas importantes, y ese cambio entre él y Carly. Eventualmente pues en IWA, ustedes saben todo lo que causó allá, como campeón intercontinental, como campeón mundial, en todas las facetas que estuvo allá, logró tener éxito, regresa, eventualmente se convierte en campeón universal nuevamente, feuda con Shelton Benjamin, con Scott Steiner, con Carly otra vez, gana el campeonato en un par de ocasiones. Que realmente Rey es, y esta es la diferencia, y aquí es donde yo pongo, por eso tal vez los primeros 3 que mencioné, que son en este orden, Rey, 450 y Carly, los pongo tan arriba porque considero que hay una palabra que muchas veces no se tiene en cuenta, pero para mí lo es importante, y es el taquillero. Y yo creo que los 3 son luchadores que tuvieron esa trayectoria de, mientras fueron campeones universales, fueron taquilleros, ya sea por los oponentes que le traían, por los feudos que tenían, fueron luchadores taquilleros. Y pues no, obviamente a 450 no lo puedo poner nunca esa corrida tal vez en la mejor que ha habido en los últimos años. Pues tengo que ponerle a Rey, porque fue taquillero, y las mejores corridas después de esas fueron a principios de la década con él de la mano. Así que más o menos aquí hablamos de los mejores en los últimos 20 años. Si ustedes tienen otros que quieren añadir a la lista, lo pueden dejar en los comentarios. Déjenme saber cuál fue su corrida de campeonato favorita. Se cuidan, hasta la próxima, nos vemos.